Lo que estamos escogiendo es si Bogotá acomoda su crecimiento en los próximos 40 años en 18.000 hectáreas adyacentes a la ciudad actual con transporte masivo, o si los acomodamos en más de 60.000 hectáreas, 20 o 30 kilómetros más lejos, sin transporte masivo, generando un enorme consumo de energía y de calentamiento global. Eso es lo que estamos decidiendo. Bogotá está creciendo. No es que vaya a crecer, está creciendo por todos lados. Y la mitad del crecimiento en Bogotá está por fuera de Bogotá en este momento en los municipios y será cada vez más. Y cuando yo hablo de Bogotá, aquí estoy hablando de Bogotá metropolitana. Bogotá está creciendo ilegalmente, ha crecido ilegalmente, casi la mitad de Bogotá ha crecido ilegalmente, sin parques, sin zonas verdes, sin vías, sin transporte masivo, sin campos deportivos, ¿no? Eso es Bogotá, esa parte ni siquiera se ve desde Bogotá, desde esta zona. Eso es lo que está pasando con Bogotá. Ahí es que están obligando a los ciudadanos más pobres. Esto es la Bogotá sin un árbol, sin un parque, sin transporte masivo, sin grandes vías, sin calidad de vida. Eso es donde estamos condenando a millones a vivir. O desarrollos de estos tipos Soacha, en los municipios, un solo estrato solamente 2 como en Soacha, o estrato solamente 3 como en otros municipios donde no hay acceso al empleo, no hay transporte masivo. Eso es lo que estamos haciendo, sin grandes parques, o este tipo de desarrollos tipo suburbio Estados Unidos, que se ve bonito a primera vista, pero que es el desastre supremo ambiental, con una bajísima densidad, con 20 habitantes por hectárea. A la gente le encanta irse a vivir a Chía, a casas con jardín grande, incluso algunos sienten que eso es muy ambiental, pero eso exactamente es el peor daño que se le puede hacer al medio ambiente, porque eso es imposible de atender con transporte masivo de bajo costo y alta frecuencia. Si Bogotá tuviera esa estructura, no ocuparía 40.000 hectáreas como hoy, sino que ocuparía las 550.000 hectáreas de la sabana de Bogotá y unas 150.000 del Valle de Ubaté, con la misma población. Y obviamente es imposible atender eso. ¿Qué es un buen transporte masivo? Un buen transporte masivo es de bajo costo y alta frecuencia. Si yo tengo que la ciudad es 15 veces más grande, pues las distancias en promedio son 15 veces mayores. Es imposible atender eso con transporte público de bajo costo o de alta frecuencia. Si yo pongo un metro o un bus por ahí, cada 2 minutos va a ir desocupado. Entonces, el área de Bogotá metropolitana va a crecer 2,1 veces en los próximos 40 años, por las siguientes razones. El área construida, los metros cuadrados construidos de ciudad. Hay un déficit actual de unas 280.000 viviendas, déficit cuantitativo. Esto es una Cartagena. Hay que construir eso. Habrá 3,6 millones de habitantes más. Una Medellín metropolitana. Hoy tenemos 9.3 millones y tendremos 12.9 millones. Y eso es con unos cálculos muy conservadores sobre lo que sería la migración. Pero acá, como estamos en una universidad, felizmente pueden ustedes revisar todas esas cifras al milímetro con demógrafos y expertos si creen que hay algún tipo de ajuste que hacer. 3.6 millones más de personas, en fin, ahorita es ¿no? Pero algo más importante para el crecimiento de Bogotá, aún casi que la población, es que los hogares van a ser cada vez más pequeños. Va a pasar de tener hogares de 3.2 personas a tener hogares de 2.4 personas por hogar. Entonces eso hace que se necesiten muchísimo más viviendas para la misma población. Hoy tenemos 2,9 millones de hogares y en 40 años tendremos más de 5,4 millones de hogares en Bogotá. Hoy tenemos 2,6 millones de viviendas, debemos construir 2,7 millones, es decir, hay que construir más que la totalidad de lo que tenemos hoy construido mal. Tenemos una ciudad mal hecha, sin parques, sin zonas verdes, sin canchas de fútbol. Londres, con la misma población, tiene más de 1.500 canchas de fútbol públicas. Bogotá tiene 42 y así sucesivamente. ¿Dónde pueden caer estas personas? Esto es lo que nosotros decimos. Nosotros calculemos, seamos hiper, mega, tetra, supra optimistas y pongamos 300.000 viviendas dentro de lo que es la Bogotá construida actualmente, dentro de lo que es hoy Bogotá. En lo que nosotros vamos a hablar, que es Ciudad Norte, cabrían unos casi 500.000 viviendas. En Ciudad Mosquera unas 400.000.
en lo que llamamos Ciudad Río unas 350.000 y en Ciudad Soacha, Bosa unas 290.000. Aún así nos quedan faltando 850.000 viviendas, es decir, vivienda como para más de 2 millones de personas. Asumimos que eso se van a ubicar en los municipios aledaños de todas maneras. 2 millones de personas, ojalá no en suburbios de baja densidad, de conjuntos cerrados, sino en los cascos urbanos de Sopó, Chía, Soacha, en fin, etcétera, Faca. Pero nos está faltando muchísimo. Lo que yo estoy proponiendo aquí es muy conservador. Ahora bien, otra cosa que va a hacer que la ciudad crezca mucho más que proporcionalmente, ojo, mucho más que proporcionalmente al crecimiento de la población. Yo quiero enfatizar que lo más importante para el crecimiento de la ciudad no son los 3,5 millones de habitantes más, es la reducción en el número de hogares. Y esto, a medida que una sociedad es más rica, el porcentaje de edificaciones distintas de vivienda, como colegios, oficinas, universidades, gimnasios, cines, restaurantes, aumenta. En cualquier pueblito pobre hay 5 edificios distintos de vivienda: el colegio, la iglesia, la alcaldía, la estación de policía. Aún en los sectores populares de Bogotá no hay cines, ni restaurantes, ni universidades. Entonces todo esto hace, y adicionalmente a medida que la sociedad es más rica, a la gente le gusta tener más metros cuadrados por vivienda, por persona. Entonces, tendremos que construir en los próximos 40 años algo más que la totalidad de la Bogotá metropolitana que hoy existe. Vuelvo a insistir, yo estoy hablando aquí de Bogotá, incluyendo a Chía, Zipaquirá, etc. Yo como alcalde debo velar, es una de mis obligaciones, por lo menos proponer, aunque no decido, porque la ciudad crezca de manera que sus ciudadanos presentes y futuros tengan la mejor calidad de vida posible, minimicen las distancias y tiempos de viaje, tengan la mayor cantidad posible de espacios verdes, se minimice el uso del transporte particular y se maximice el uso del transporte público y la bicicleta, se ocupe la menor cantidad de terrenos de sabana posible. Como alcalde debo velar porque la ciudad crezca de modo que se genere el menor consumo de energía y por lo tanto se minimice el calentamiento global. Ahora bien, no es responsable decir que Bogotá simplemente puede crecer dentro de su área actual. Ya vimos que nos decían nosotros en la pasada administración que es que Bogotá íbamos a llevar a los ciudadanos pobres al centro, después que al centro ampliado. ¿Qué se hizo? Nada, absolutamente nada. Ni una sola manzana fue demolida para hacer vivienda popular en el centro. Nada. Como nunca se expulsó a los ciudadanos, como nunca en la historia, a municipios aledaños, a los ciudadanos pobres y principalmente a Soacha. Ahora bien, Bogotá tampoco puede crecer hacia adentro mucho, y eso que yo ya les dije, soy muy optimista, y le metemos en el cálculo 300.000 viviendas más dentro del área construida actual, porque Bogotá ya tiene las densidades más altas del mundo. Bogotá está entre las 5 o 6 ciudades con una densidad más alta en el mundo. Bogotá tiene mucho más densidad más alta que Nueva York, pero si solo tomamos Manhattan, es muy parecida la densidad de Bogotá a la de Manhattan. Bogotá tiene 8 veces la densidad de Los Ángeles, 5 veces la densidad de París, 4 veces la densidad de Londres, 3 veces los habitantes por hectárea de Sao Paulo. Entonces es completamente irresponsable, no es serio venir a decir que Bogotá puede crecer simplemente aumentando la densidad. Seamos serios. Más aún, es que más allá de toda esa carreta, mientras que hablamos el bla 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 que la ciudad debe crecer acá, la ciudad está creciendo en los municipios, está creciendo por todo. No digo que vaya a crecer, está creciendo en Soacha, está creciendo en Mosquera, está creciendo en Funza, está creciendo en Chía, está creciendo en Cota. Yo no estoy haciendo predicciones del futuro. Mientras estamos aquí reunidos, están construyendo allá la ciudad, y allá nadie les dice nada. Allá no hay restricciones de ningún tipo, allá no hay ningún control, allá no hay avenidas grandes, allá no hay parques grandes, allá no hay nada, allá hacen lo que quieren, como quieren. Y obviamente en interés social, ahí sí que la inmensa mayoría de la vivienda, el 70% casi de la vivienda de interés social se está haciendo fuera de Bogotá. Allá, porque los ciudadanos de mayores ingresos son los que tienen capacidad de comprar la vivienda
dentro del área de Bogotá. Entonces, a los que estamos realmente expulsando, sobre todo, es a los ciudadanos de menores ingresos. Los municipios aledaños están creciendo mal, sin mezcla de niveles socioeconómicos, sin grandes vías, sin parques. Nuestra propuesta de crecimiento es lo que llamamos Ciudad Paz. Si hacemos Ciudad Paz, minimizamos la ocupación de tierras en la sabana. Si no se hace Ciudad Paz en 18.000 hectáreas adyacentes a Bogotá, el crecimiento ocupará por lo menos 3 veces más de sabana y 20 kilómetros o más lejos. Si nosotros vamos a hacer la carretera Bogotá a Villavicencio o cualquier carretera, nosotros estamos dispuestos a invertir cientos de miles de millones en puentes y en túneles para minimizar las curvas. Una sola curva, por ejemplo, en la carretera Bogotá-Villavicencio pasan 3.600 camiones día, 3.600. Y nosotros invertimos cientos de miles de millones para que no haya esa curva que hace que los camiones se demoren 5 minutos más, porque imagínense 3.600 camiones, todos dando esa curva, lo que eso consume en combustible, en energía, etc. Ahora bien, si estamos dispuestos a invertir cientos de miles de millones de pesos en túneles y puentes para que no haya una curva adicional porque pasan 3.600 camiones, ¿qué tal cuando estamos hablando de ubicar las viviendas, hacer una ciudad donde van a generarse 5 millones de viajes? No 3.500, 5 millones de viajes día. ¿Se imaginan que esos viajes se demoren media hora más? Lo que eso genera en calidad de vida, en consumo de combustible, en calentamiento global. Entonces yo sí creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer que la ciudad crezca de manera que se minimice las distancias, que se maximice el uso del transporte público. Y eso es lo que queremos proponer. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos. Ciudad Norte, Ciudad Río, Ciudad Mosquera, Ciudad Bosa, Soacha. Y como les digo, ahí nos quedan faltando todavía 900.000 viviendas. 900.000 viviendas. Entonces, esto es un consumo de tierra relativamente compacto. Si no hacemos eso, lo que vamos a tener es esto. Sin posibilidad de tener transporte masivo, regado por toda la sabana. Entonces, ahora bien, hay que proteger la sabana. La ley que crea el Ministerio de Ambiente declara que toda la sabana es de interés ecológico nacional. Con Ciudad Paz compacta será posible que la mayoría de la población se movilice en transporte masivo a bajo costo. Ciudad Paz, además de estar bien ubicada, va a tener un urbanismo completamente distinto, algo que no se ha hecho en el mundo hasta ahora, algo mucho más sostenible y mejor que cualquier cosa que se ha hecho en el planeta hasta el momento. Lleno de vías solo para bicicletas, ciclorrutas por todos lados, redes de parques lineales atravesándola en todas las direcciones con ciclorrutas, vías exclusivamente para bicicletas, buses y peatones. ¿A ustedes les parece terrible eso? Pero es que ustedes viven ¿en dónde? Aquí, los que les da, ¿dónde viven? ¿Quién va a vivir ahí? Bueno, quisiéramos tener idealmente una ciudad donde cada vía, una vía sí fuera peatonal, la otra de carro, la vía, pero es que aquí tenemos que hacerle vivienda a los ciudadanos, ¿no? Es que nosotros donde vivimos, donde cada uno de ustedes vive, había bosque. Esto es el parque lineal del Juan Amarillo, por ejemplo, que hicimos, que conecta el Parque El Virrey con el Parque La Florida, donde el estudio de JICA, de la Agencia Japonesa de Cooperación, proponía una autopista de 8 carriles y nosotros hicimos el Parque Lineal del Juan Amarillo, haciendo una conexión verde que cada vez tendrá más árboles, desde los cerros hasta el río, al humedal. Todos quisiéramos que Bogotá no creciera, que hubiera bosques por todos lados. El problema es que tenemos que hacer vivienda para millones de personas, para ustedes, para ciudadanos de menos recursos, que son los que están siendo expulsados a sitios mal hechos. Y mientras estamos hablando, están urbanizando terrenos como ese, sin que nadie controle absolutamente nada. Aquí no hay foros en la Universidad de los Andes para ver qué es lo que pasa en Chía, ni qué es lo que pasa en Sopó, ni qué es lo que pasa en Soacha, nada. Mientras ustedes ni se enteran, eso está pasando allá y no tienen ustedes ninguna posibilidad de controlar nada. En el norte, que ya llegamos a la Van der Hamen ya casi, entonces, las restricciones a la expansión de Bogotá en los últimos 4 ha habido toda clase de restricciones. Había un plan, el post-norte, de la 170 hacia el norte, se había cobrado incluso valorización,
Y la pasada administración puso toda clase de trabas y bloqueó el desarrollo de 100.000 viviendas al norte en el post-norte. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente la gente se va a vivir a Chía, a Sopó, etcétera. Otras 3.700 hectáreas están zonificadas, están más restrictivas que la Van der Hamen. Ahí solo se puede hacer vivienda rural, 1 hectárea o media hectárea por vivienda, es decir, no es exactamente vivienda campesina, la más barata de una vivienda, la más barata ahí costaría unos 6.000 millones de pesos, ¿no? Restricciones para la ronda del río Bogotá, que es donde quisiéramos hacer Ciudad Norte, Ciudad Río, el aeropuerto de Guaymaral, que quisiéramos que se fuera hacia Tocancipá, y la reserva Tomás Van der Hamen, de la cual hoy ha habido una excelente presentación mostrando toda clase de los estudios. Aquí ustedes saben mucho más de eso que yo. En esa Ciudad Norte, nosotros creemos que pueden ocuparse unas 5.900 hectáreas y vivir por lo menos 1,2 millones de personas. Ahora bien, la reserva Tomás Van der Hamen. Yo quiero acá señalar 2 o 3 cosas. Primero, ustedes ven que en Bogotá hay ríos por todos lados, ríos y quebradas por todos lados. Curiosamente, uno de los poquísimos sitios donde no hay ríos y quebradas es en la reserva Tomás Van der Hamen. ¿Por qué? Porque los ríos bajan por acá y, aquí es mejor la foto siguiente, la lámina siguiente, los ríos bajan, pero de la colina de Suba realmente se prolonga hacia el norte, en una elevación imperceptible como de 10 metros, entonces el agua que baja acá no sigue hacia el río acá. Acá no pasan las quebradas, todo lo que es la reserva no pasan las quebradas, sino que se va por el humedal Torca-Guaymaral hacia el río Bogotá, pero hacia el norte, hacia Chía, ¿no? Aquí no hay paso, no pasa, porque aquí, como les digo, aunque aparentemente no se ve, hay un obstáculo. La colina de Suba continúa, es como 10 metros más alto que el resto de la sabana. Entonces, esto es un poco lo que hay ahí. Aquí llueve y se va hacia Chía y aquí no hay. La reserva Van der Hamen, esta es la reserva Van der Hamen. Una cosa que, como ya se ha mostrado, de acuerdo a los estudios de la CAR y demás, tiene solo 7,8% de áreas realmente con un valor ambiental significativo. Obviamente yo respeto muchísimo todos los estudios que yo creo que pueden valorizar lo que nosotros vamos a proponer, incorporarse y no hay incompatibilidad. Yo quiero hacer una modificación a la reserva que va a ser mejor a la larga y eso es lo que ustedes decidirán si les parece o no. Pero algo que vale la pena señalar es que esta reserva no tiene conectividad cerros hacia el occidente. Acá tiene un boquete enorme, que es donde está el Plan Zonal del Norte. Acá no hay esa conectividad de los cerros hacia el occidente. Es importantísimo que ustedes miren este pequeño detalle. Lo que vamos a hacer sí genera esa conectividad. Actualmente hay 7,78% que tiene algún valor ambiental, como dice la CAR, y 92,22% de lo que es toda clase de cultivos de flores, terrenos con pasto y ganado. Lo que nosotros proponemos es dejar alrededor de unas 150, 200 hectáreas del actual, más otras 1.000 y pico, pero 200 hectáreas no es poquito, es 2 veces el Parque Simón Bolívar. Es casi, que es el parque más grande que Bogotá, es casi el Central Park. No es una bobadita lo que estamos pensando en dejar. Además, bueno, ahora bien, lo que siempre ha tenido un valor ambiental, nosotros lo dejamos como estructura ecológica principal reservado desde nuestro POT, sagrado. Nosotros dejamos en el POT nuestro protegida la quebrada Salitrosa y de la Conejera, el humedal de Torca y de Guaymaral, el cerro de la Conejera, el cerro de Torca, eso lo dejamos desde esa época absolutamente protegido, sagrado. Eso no es nuevo, ni viene de la reserva, ni nada por el estilo. Desde esa época eso había quedado sagrado. Eso no es lo que está en discusión, ni que se mencione. Eso es sagrado y eso nunca, jamás nadie ha considerado tocarlo, ni acercarse a eso. Esto es lo que es la inmensa mayoría de la reserva actual. Eso es la reserva forestal Tomás Van der Hamen. Edificios, edificaciones, etcétera. Eso es lo que es hoy. Obviamente nosotros podemos tumbar media Bogotá y hacer un bosque ahí también, en lo que es urbano hoy, pero eso de natural,
Aquí hablábamos preservar y conservar ecosistema natural. Lo más lejos de un ecosistema natural que podamos ver es eso. Aún lo verde que se ve es pasto kikuyu de Kenia. Barrios, casas, edificios. Ahora bien, lo que nosotros proponemos y queremos consultarlo con todos los expertos ambientales, con la CAR, con todos, es hagamos algo que va a dejar en buena parte, una parte muy importante de lo que hoy la reserva propuesta, mucho más. Haremos grandes corredores verdes de los cerros al río que conecten de verdad con los núcleos ambientales. Algo por el estilo, por eso es solo una propuesta. Lo que sí garantizamos es que son por lo menos 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas de verde, ¿no? Conectando. Mire, el peor daño ambiental que hubo en el norte fue la construcción de la autopista norte, que le pasaron por la mitad la autopista al humedal Torca-Guaymaral. Nosotros vamos a hacer la elevación de la autopista sin que ninguna autoridad ambiental lo haya exigido. Vamos a hacer la elevación de la autopista para que pase y se genere la conectividad de la parte oriental a la parte occidental del humedal Torca-Guaymaral. Aquí son los estudios, algunos de los estudios. Yo jamás podría tener el mismo conocimiento que los expertos que les han hablado acá y demás, pero lo que sí quiero enseñar que muchos de los estudios que se han hecho, todos lo que proponen son generar conectividad oriente-occidente y no norte-sur, que es lo que hace la Van der Hamen, ¿no? Fíjese, esto es uno que hizo Gustavo Perry con la CAR, esto es la Secretaría de Planeación con Liliana Chisacá y Fernando Remolina, de nuevo oriente-occidente, no norte-sur. Esto de nuevo es el Instituto Humboldt, de nuevo oriente-occidente, no norte-sur, totalmente distinto de lo que es la estructura de la Van der Hamen. De nuevo el plan de manejo CAR 2010, oriente-occidente, no norte-sur, en fin. Pero bueno, lo que aquí ya se presentó, el profesor Andrade presentó cómo realmente más de 600 hectáreas de lo que está planteado en la reserva Van der Hamen es para dejar terrenos con pasto y ganado, ¿no? Lo dijo él hace 10 minutos, para dejar en agricultura sostenible, para dejar con colegios, para dejar con una cantidad de edificación, o sea que como 700 hectáreas de eso se quedan en algo que no es para nada reserva forestal. Eso es lo que ya está planteado aquí, se lo escuchaba hace 10 minutos. Ahora bien, yo estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo en que sea lo mejor para la ciudad y para el medio ambiente. Bueno, lo que ciertamente es que nosotros tenemos un tesoro en los cerros orientales. Eso sí es un tesoro que tenemos que proteger. Y hacia Sumapaz hay un tesoro. Allá nosotros tenemos que invertir los recursos que tengamos, por ejemplo, para ir comprando a campesinos que están destruyendo los bosques de Sumapaz y hacer más. Yo trabajé, cuando ustedes no habían nacido, en la empresa Acueducto y compramos Chingaza. Eso no lo compró el gobierno nacional ni parques nacionales, lo compramos en el Acueducto de Bogotá. Y hubo que reubicar a muchos campesinos, compramos lo que es el Parque Natural de Chingaza, que hoy está lleno de venados y demás. En esa época no había nada, entonces. Esto es los bosques que sí hay que cuidar. Tenemos un tesoro, 14.000 hectáreas de bosques en los cerros orientales. Pero la Van der Hamen no solamente está generando un problema de que no se puede urbanizar ahí, está bloqueando toda la malla vial de la ciudad en este momento, tal como está bloqueando. No se puede hacer la conexión Cota a la 170, la gran autopista avenida por concesión que queremos hacer. No se puede hacer la autopista longitudinal de Occidente, porque incluso la administración pasada, los terrenos que habíamos comprado para la LO, se los pasó a la Secretaría del Medio Ambiente y le dijo que sembrar árboles ahí, porque no se puede pasar la ALO, no se puede pasar la avenida Ciudad de Cali, no se puede pasar la Boyacá al norte. Eso es lo que hoy está pasando. Entonces no es solamente el resto. Bueno, la ventaja con el esquema que nosotros proponemos es que conseguimos esos terrenos gratis. ¿Cómo? Nosotros obligamos a que esos propietarios del norte se agrupen en una sola empresa y hacemos que nos dejen esas sesiones, 2.500 hectáreas como zona de cesión. Entonces vamos a tener mucho más terreno y además, insisto, buena parte de eso, fácilmente 200 hectáreas dentro de lo que es la actual Van der Hamen, ¿no? Ahora bien, de no ser posible que 1.2 millones de personas vivan en Ciudad Norte, tendrán que vivir 20 kilómetros más lejos. ¿Es esto justo? Insisto, piensen que son sus hijos, no unos marcianos, o ustedes mismos.
es democrático, es conveniente para la sostenibilidad ambiental y terminamos. ¿Por qué consideramos que lo que proponemos puede ser más conveniente y que lo decidan las autoridades respectivas? Porque para albergar 1.2 millones de habitantes se ocuparán 5.900 hectáreas en lugar de por lo menos 18.000 hectáreas de sabana. ¿Qué será mejor? En los 1,6 millones de viajes diarios que harán estos ciudadanos serán de 12 kilómetros en promedio y no de 35 kilómetros en promedio. Tendremos un desarrollo compacto, atendido por varias líneas de transporte masivo, en vez de tener un desarrollo alejado, en baja densidad, sin posibilidades de transporte masivo. Esto contribuirá a hacer de Bogotá la ciudad grande con menos consumo de energía per cápita en el mundo. Haremos una ciudad con un diseño sostenible ejemplar, único, mejor que cualquier otra cosa que se ha hecho en el mundo. En vez de tener el urbanismo de baja calidad, sin mezcla de estratos y generación significativa de empleo que tenemos hoy. Las vías de Bogotá tendrían mínimo 200.000 carros menos circulando por ellas. Se consumirían unos 58 millones de galones de gasolina menos anualmente. 800.000 ciudadanos tendrán tiempos de transporte de 1 hora y media menos cada día de los que habrían tenido si tuvieran que irse a vivir 20 kilómetros o más lejos. Entonces, esa es nuestra propuesta respetuosa y agradezco mucho esta oportunidad de haber podido presentarle a ustedes.